Nació con la mirada limpia y el alma en los dedos. Antonio Orozco vino al mundo el 23 de noviembre de 1972 en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, en el seno de una familia humilde de origen andaluz, de esas que saben lo que es pelear cada día y agradecer cada pan. Su padre, trabajador del metal, su madre, ama de casa y mujer de nervio. En ese hogar donde el esfuerzo y la honradez se respiraban con naturalidad, Antonio aprendió lo más importante que un artista puede tener: la sensibilidad hacia lo cotidiano, la emoción por lo simple, la fuerza para resistir. Desde pequeño, su vínculo con la música fue como una cuerda invisible que lo unía a algo más grande. No tenía estudios de conservatorio ni grandes medios. Pero sí tenía curiosidad, intuición, oído y un corazón que latía distinto cuando una guitarra sonaba cerca. En uno de los viajes familiares a Sevilla, tierra que su familia jamás dejó de sentir como propia, su vida cambió para siempre. Apenas tenía 15 años cuando entró en contacto con las peñas flamencas y descubrió, con una mezcla de asombro y emoción, la crudeza y la belleza del cante jondo. No se trataba solo de notas musicales, se trataba de heridas abiertas, de amores imposibles, de despedidas eternas. Aquella música le tocó el alma. Allí entendió que quería cantar no para ser famoso, sino para contar lo que otros callaban. Compró su primera guitarra por 2000 pesetas. No era gran cosa, pero en sus manos parecía una joya. Aprendió a tocarla con paciencia, mirando, copiando, sintiendo. Sus primeras letras surgieron como necesidad, como desahogo. Cantaba para sobrevivir al ruido del mundo, para entenderse a sí mismo, para buscarle sentido a los días grises. Pero el camino no era fácil. En los años 90, con el país cambiando, Antonio trabajó de todo: repartidor, camarero, vendedor, cualquier oficio que le permitiera ahorrar unas pesetas y no dejar la música. Tocaba en bares, en esquinas, en garitos donde nadie aplaudía y donde a veces ni le miraban a la cara. Pero él seguía, convencido de que su voz, aunque rota, tenía algo que decir. Fue entonces cuando la vida, por fin, empezó a girar a su favor. La vida no regala nada, pero a veces te da una oportunidad si insistes lo suficiente. En 1998, tras años cantando en cualquier rincón que se lo permitiera, Antonio Orozco entró por fin en un estudio. Con más ilusión que medios, grabó su primer disco, Un reloj y una vela. Lo publicó un año después, en 2000, de forma casi artesanal, sin grandes campañas ni portadas llamativas. Pero lo que tenía ese álbum era verdad, emoción y letras que hablaban de tú a tú al corazón. No tardó en hacerse un hueco. Canciones como Locura de amor, No me lo pidas o La desgarradora que me queda se fueron colando poco a poco en las radios, en las listas, en las vidas de quienes lo escuchaban. Su forma de cantar no era perfecta, pero era real. Su voz rasgada, a medio camino entre el susurro y el grito, no buscaba lucirse, buscaba sentir. Y lo logró. El boca a boca hizo el resto. Pronto estaba dando conciertos por todo el país. Pequeñas salas, locales llenos de gente que se sabía sus letras de memoria, que lloraba con él, que lo abrazaba desde lejos. Antonio, ese muchacho que había trabajado de todo y que había llorado en silencio más de una vez por sentirse invisible, empezaba a brillar. En 2001 lanzó su segundo álbum, Semilla del silencio. Fue él que lo catapultó. Devuélveme la vida, un tema que compuso desde las entrañas, se convirtió en himno. ¿Quién no ha gritado ese estribillo tras una pérdida? ¿Quién no ha sentido que esa canción hablaba justo de lo que no se atrevía a decir? A partir de ahí, todo fue creciendo. Su tercer disco, El principio del comienzo, llegó en 2004 y confirmó que Antonio no era una moda, era un artista con identidad. Su música mezclaba flamenco,
pop y esa melancolía mediterránea que acaricia incluso cuando duele. Pero, como él mismo ha dicho muchas veces, el éxito no te hace inmune al dolor. Antonio era feliz sobre el escenario, pero fuera de él llevaba batallas internas que nadie veía. La fama puede ser vertiginosa, y él no se había preparado para el ruido mediático, los focos, las críticas gratuitas. Siguió componiendo como refugio, como manera de seguir siendo él en medio de todo. Y entonces, en medio de ese torbellino, llegó lo que para muchos sería lo mejor de su vida, su hijo Han. Antonio siempre ha dicho que Han es su gran canción, su mayor éxito, su razón. La paternidad lo cambió. Empezó a mirar el mundo con otros ojos, a cantar con otra intención. De repente, ya no solo hablaba de amor o de dolor, también hablaba de esperanza, de futuro, de esa ternura que solo un padre conoce. Pero el destino, tan caprichoso como siempre, no tardaría en ponerlo a prueba. El dolor, cuando es profundo, no se grita. Se susurra, se llora por dentro, se vuelve canción o se entierra en el alma. En 2017, Antonio Orozco sufrió el golpe más cruel que se puede imaginar, la muerte de Susana Prat, la madre de su hijo Han y la mujer que había sido su compañera durante años. No fue un suceso público ni mediático en su momento. Antonio siempre ha sido muy discreto con su vida personal, especialmente con lo que respecta a su familia. Pero quienes lo conocían sabían que algo se había roto en él. Porque Susana no era solo la madre de su hijo, era parte de su historia, su raíz, su equilibrio. La enfermedad se la llevó demasiado pronto. Y Antonio, que siempre había sabido ponerle música a la pena ajena, de pronto no sabía cómo cantarse a sí mismo. Durante un tiempo, el silencio fue su único refugio. Se volcó en su hijo, en cuidarlo, en que ese niño no notara el abismo. Las entrevistas eran escasas. Las sonrisas, forzadas. Pero no dejó de trabajar. Al contrario, fue en la música donde empezó a reconstruirse. Aviónica, su álbum lanzado en 2020, no es solo un trabajo discográfico, es una especie de testimonio emocional. Cada canción es una etapa del duelo, un intento de remontar el vuelo después de haberse estrellado. Entre sobras y sobras me faltas, uno de los temas más conmovedores del disco, resume el desgarro con una delicadeza tremenda. No habla de la muerte directamente, pero sí del vacío, de la ausencia que pesa más que el aire. En ese verso está todo, lo que no se dice, lo que duele en silencio, lo que uno nunca supera del todo. Y ahí es donde Antonio volvió a encontrar su voz. No la de los primeros discos, no la del éxito fácil, sino una voz nueva, más madura, más herida, pero también más poderosa. Porque quien ha llorado en la oscuridad, canta con una luz distinta. Al mismo tiempo, su papel como padre se volvió aún más esencial. Han, su hijo, creció con un padre que no se rendía, que no se escondía, que lloraba cuando hacía falta pero también reía con fuerza. Antonio se convirtió en un referente de esa paternidad valiente y comprometida. No solo lo llevaba a los conciertos o lo incluía en sus redes, sino que hablaba de él con un orgullo sereno, con una gratitud que lo llenaba todo. Y en medio de esa nueva etapa más íntima, llegó también una faceta inesperada que lo acercó aún más al gran público, su papel como coach en la voz. Cuando Antonio Orozco aceptó ser coach en la voz, muchos se preguntaron si sabría adaptarse a ese mundo televisivo tan distinto del escenario. Pero no tardó en demostrar que no solo estaba preparado, sino que era el alma del programa. Desde el primer momento se convirtió en el coach más emocional, más humano, más cercano. No buscaba voces perfectas, buscaba historias, verdad, pasión. Sabía perfectamente lo que era cantar con hambre, con miedo, con esperanza.
Por eso conectaba con los concursantes de una forma muy distinta a la de otros. Les hablaba al corazón, les transmitía calma, les recordaba que el éxito no lo da un plató, sino la perseverancia. Sus momentos en la voz se hicieron virales. Las lágrimas sinceras cuando una interpretación lo tocaba. Sus frases, sencillas pero llenas de sentido, canta como si fuera la última vez, no le pongas técnica a lo que se canta con el alma, lo más importante es que no pierdas quién eres. Cada uno de esos consejos venía de alguien que se había caído muchas veces y que siempre había sabido levantarse. Esa autenticidad fue la que lo convirtió en uno de los coaches más queridos del programa. Los concursantes lo elegían por cómo los miraba, por cómo los escuchaba, por cómo creía en ellos incluso antes de que lo merecieran. Y el público también lo eligió. Porque en un mundo de luces falsas, Antonio brillaba con verdad. Mientras tanto, su carrera musical seguía firme. No buscaba éxitos comerciales. Ya no tenía que demostrar nada. Lo que le movía era la emoción. Comenzó a colaborar con artistas más jóvenes, apoyando nuevos talentos, devolviendo un poco de lo que él había recibido en su día. Pero también fue reencontrándose con su esencia, con ese chaval que tocaba la guitarra en Hospitalet sin saber que un día llenaría estadios. En 2022 lanzó nuevas versiones de algunos de sus temas más icónicos, reinterpretados desde la madurez, desde el aprendizaje. Porque sus canciones no envejecen, evolucionan con él. Y en cada nota se siente todo lo que ha vivido. Hoy, en 2025, Antonio Orozco vive uno de sus mejores momentos. No porque todo sea fácil, sino porque ha aprendido a estar en paz consigo mismo. Vive entre giras, estudios de grabación y tiempo de calidad con su hijo Han, que ya es todo un adolescente, con inquietudes artísticas propias. Este año, ha vuelto a la voz como coach y se nota que lo hace con la misma ilusión que el primer día. Pero también con más sabiduría. Sus compañeros lo admiran, los concursantes lo buscan como guía, y el público lo sigue respetando como uno de los grandes cantautores de nuestro país. En 2025 Hectáreas ha anunciado que está preparando un nuevo disco, aún sin nombre, que promete ser su trabajo más introspectivo hasta la fecha. Compuesto durante los últimos 2 años, será una mezcla de letras intimistas, sonido acústico y colaboraciones con jóvenes artistas emergentes a los que él mismo ha apadrinado. Será, como él ha dicho en entrevistas recientes, una carta de amor a todo lo vivido, lo bueno y lo malo, lo perdido y lo encontrado. Además, ha iniciado un proyecto social en Barcelona, con talleres de música para jóvenes en riesgo de exclusión. Una forma de devolver a la vida lo que la vida le ha dado a él. Porque Antonio no olvida sus raíces. Nunca las olvidó. Ya no busca llenar estadios. Busca llenar almas. Ya no canta para gustar. Canta para sanar. Canta porque aún tiene cosas que decir. Hay artistas que arrasan en los números, que suenan en todas partes, que se apagan tan rápido como brillan. Y luego están los otros. Los que no necesitan gritar para ser escuchados. Los que se hacen eternos en la memoria porque cantan lo que nadie se atreve a decir. Antonio Orozco es de esos. A lo largo de más de 20 años de carrera, Antonio no solo ha creado canciones. Ha creado refugios. Para quien perdió un amor. Para quien lloró una ausencia. Para quien no encontraba sentido a nada. Para quien se levantó de madrugada con el alma en ruinas y se topó con una letra suya que parecía escrita para él. Eso no se aprende. Eso se lleva dentro. Eso es lo que distingue a un intérprete de un artista. En 2025, Orozco representa muchas cosas. Para algunos, es ese coach sensible que siempre tiene una palabra justa en la voz. Para otros,
Es el autor de Devuélveme la vida, Estoy hecho de pedacitos de ti o Mi héroe, canciones que se quedan en la piel como tatuajes invisibles. Para muchos más, es simplemente Antonio, un hombre que ha sabido llorar en público sin avergonzarse, que ha amado con toda el alma, que ha perdido y se ha rehecho, que ha sido padre, amigo, hijo y cantante, sin dejar de ser él. Y ese es su gran valor. Nunca se ha disfrazado. Nunca ha fingido. No ha vendido una imagen falsa ni ha entrado en el juego de las modas. Él ha sido siempre el mismo, un chaval de Hospitalet que soñaba con tocar el alma de la gente con una guitarra en las manos y una verdad en la garganta. Su música, si uno la escucha bien, es un mapa emocional. Hay canciones que sanan, otras que duelen, algunas que abrazan. Todas nacen de vivencias reales. Por eso llegan tanto. Por eso, incluso quienes no lo siguen activamente, lo respetan. Porque Antonio no compite con nadie. Solo consigo mismo. Y a estas alturas, ni siquiera con eso. Porque ha entendido que la vida no se trata de llegar más alto, sino de llegar más hondo. En un mundo donde muchos corren por ser los primeros, Antonio Orozco ha elegido ir despacio, pero firme. Donde otros buscan viralidad, él busca emoción. Donde algunos cambian de piel con cada moda, él se aferra a lo que lo hace auténtico. Sus conciertos siguen siendo un acto de comunión. No hay espectáculo vacío, no hay poses. Hay luz tenue, una guitarra y un hombre con los ojos cerrados que canta desde el alma. Y un público que se calla, que escucha, que a veces llora. Porque ahí, en ese momento, no hay barreras. Solo verdad. Esa es su mayor victoria. No los premios, ni los discos de oro, ni las giras. Su mayor triunfo es que su voz ha acompañado a miles de personas en los peores y mejores momentos de sus vidas. Ha sido banda sonora de rupturas, nacimientos, despedidas, nuevos comienzos. Y eso no se olvida. En 2025, Antonio Orozco sigue escribiendo su historia. No sabemos qué vendrá después. Pero sí sabemos que lo que cante, lo que escriba, lo que diga, tendrá siempre el eco de alguien que no ha vivido para gustar, sino para sentir. Y eso, en los tiempos que corren, es más valioso que nunca. El pasado viernes, 11 de abril, llegaba a la pequeña pantalla El método Orozco, la película en la que Antonio Orozco permite a sus seguidores sumergirse en los 2 últimos años de su vida, donde en su faceta profesional ha dado forma a su nuevo álbum y que ya ha denominado como el mejor de toda su carrera, El tiempo no es oro. A lo largo de los 59 minutos de duración del documental de Prime Video, además de mostrar el proceso de creación del que verá la luz el próximo 25 de abril, el artista se ha abierto como nunca antes acerca de algunos aspectos de su vida personal, confesando el antes y después al que ha tenido que hacer frente en lo que a sus hábitos se refiere por recomendación de los especialistas, que llegaron a asegurarle que con su edad y peso le podían pasar 5 cosas y ninguna le iba a gustar según él. Revela. En sus redes sociales, Antonio aseguraba que con su nuevo proyecto tenía el objetivo de que el espectador conozca al verdadero yo que hay tras el artista y así lo ha demostrado a lo largo del mismo. En una de las primeras escenas, aprovecha un bloqueo en la preproducción de uno de sus temas para compararlo con su salud y el punto de inflexión al que hizo frente. Es el momento más delicado porque la canción puede quedar en nada si no encontramos el vestido adecuado. Un poco lo que me pasa a mí, que siempre acabo comprándome la misma camiseta 4XL porque lo demás no me va. Pesaba 127 kilos, comienza relatando. Por aquel momento, tras sentir que su estado físico comenzaba a ser una amenaza alta y después de que su madre, Carmen Ferrón, señalase los consejos que le trasladaba sobre cuidarse porque nunca le había visto tan mal, y tiene 2 hijos y tiene que cuidar de ellos, tomó la decisión de ponerse en contacto con un especialista, el mismo que le hizo la advertencia sobre los posibles desenlaces por su edad y peso. El propio médico de familia mencionado, Javier Tapias, aparece explicando en detalle cómo llegó Orozco a su consulta,
no se encuentra bien y él es consciente de que necesitaba llevar a cabo un cambio sustancial en su hábito de vida, relató. Tras ello, el protagonista del documental optó por ceñirse a un plan de entrenamientos y dieta, enfrentándose por primera vez a los problemas de cara y contando también para ello con la ayuda de un psicólogo, que junto al anterior intentó averiguar lo que ocurría dentro para el colapso que bloqueaba todo. Entre los nuevos hábitos que incluyó en su rutina entró el ayuno o la abstinencia de comer durante un periodo de tiempo determinado, 17 horas y 30 minutos de ayuno. Me voy a comer una nuez. En un tiempo pasado no muy remoto, un día como hubiese cenado, me hubiese levantado a medianoche para comer y me hubiese tomado cualquier cosa con azúcar, recalca. Aunque como consecuencia de lo sufrido el de entre sobras y sobras me faltas, reconoce que llegó a perder el amor propio, la identidad, la capacidad de elegir y de sentir las cosas. A día de hoy asegura que le valió la pena tratar de entender lo que le ocurría porque él mismo no era consciente. Hoy me voy a dormir muchos días sin tomar una pastilla.